apreciados estudiantes y profesores de las diferentes instituciones educativas del departamento. Bienvenidos a una clase más del curso de Matemáticas, Álgebra y Trigonometría del programa Vamos para la Universidad. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Vamos a seguir hablando de trigonometría. En clases anteriores habíamos definido las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente a partir de un triángulo rectángulo. Y los valores que obteníamos siempre eran no negativos, ¿bien? Eran siempre positivos. En la clase de hoy vamos a extender estas definiciones de seno, coseno y tangente. Incluso nos permitiremos que el seno, el coseno, la tangente y otras funciones relacionadas a estas tengan valores negativos. Entonces vamos a dar estas definiciones y veremos algunas identidades trigonométricas en la clase de hoy. Les recordamos también que es importante para nosotros saber cuáles son sus dudas e inquietudes. Por favor, en el chat nos hacen llegar sus dudas e inquietudes y trataremos de responderlas lo más que podamos. Empecemos entonces la clase de hoy. Vamos a hablar de lo que suele denominarse trigonometría del círculo. Y en esta trigonometría del círculo entonces se nos permitirá entonces definir de forma clara lo que son las funciones circulares. Es decir, vamos a definir nuevamente seno, coseno y tangente, pero ya no en función de un triángulo rectángulo, sino en función de un círculo, dado que vamos a trabajar en un sistema de coordenadas para que los ángulos siempre estén en posición estándar. También hablaremos de identidades fundamentales. Para comenzar, vamos a considerar esta gráfica. Observen este ángulo θ que aparece acá en la gráfica de la izquierda y es un ángulo que se encuentra en posición estándar. Recordando lo que habíamos visto en clases anteriores de un ángulo en posición estándar, es un ángulo tal que su lado inicial, este que están observando acá, coincide con el eje positivo de las X. El vértice del ángulo coincide con el origen del sistema de coordenadas y basta con tener un punto en el lado terminal, este punto, con coordenadas X y Y, para determinar el ángulo θ. Muy bien, entonces tengo θ que se encuentra en posición estándar. Ahora, vamos a definir seno, coseno y tangente para este ángulo en posición estándar basándonos en las coordenadas X y Y de un punto sobre el lado terminal. Para iniciar, observemos que este punto sobre el lado terminal es un punto distinto del origen. Y como es un punto distinto del origen, me sirve de radio de esta circunferencia que están observando ustedes acá. Digamos que la distancia, permítanme, selecciono aquí la herramienta. Digamos que la distancia que hay desde este punto hasta el origen del sistema de coordenadas que coincide con el vértice del ángulo, digamos que esa distancia es r. Y r siempre vamos a suponer que es un número positivo, nunca va a ser negativo, nunca cero. Basta entonces con estos tres valorcitos. El punto arbitrario que seleccionamos sobre el lado terminal, distinto del origen, es decir, ese punto ya nos da dos coordenadas, X y Y. Con estas dos coordenadas y la distancia al origen de ese punto puedo definir las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Seno de θ, de este ángulo θ, se define como el cociente entre la componente en Y de ese punto, la componente en Y del punto sobre R, la distancia al origen de ese punto. Así se define el seno de ese ángulo θ. El coseno se define así, componente en X del punto sobre R. Obsérvenlo aquí. Será entonces el cociente entre la componente en X del punto sobre R. La tangente se define así. Es el cociente entre la componente en Y del punto sobre la componente en X del punto sobre el lado terminal. Esa es entonces
la definición de las tres funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente de ese ángulo teta. Repito, seno de teta depende de la componente en y del punto sobre la distancia al origen del punto. Coseno de teta depende de la coordenada en x del punto sobre la distancia al origen. Tangente de teta se define como el cociente entre la componente en y sobre la componente en x. Y esto es muy importante. X debe ser distinto de 0, porque si x es igual a 0, aquí estaríamos dividiendo por 0. Y recuerden que en los reales eso no lo permitimos, no es posible. Bueno, al frente de cada una de estas funciones trigonométricas se definen otras, que vamos a llamar funciones recíprocas. La función de recíproca del seno se llama cosecante y se denota así, cosecante de teta. La función recíproca del coseno se llama secante y la función recíproca de la tangente se llama cotangente. De hecho, se llaman recíprocas por, observen cómo se definen. Si seno de teta es y sobre r, la cosecante es el recíproco de ese cociente, es decir, r sobre y, donde y debe ser distinto de 0 para evitar divisiones por 0. Coseno de teta, tiene también su función recíproca que se llama secante de teta. Si coseno de teta es x sobre r, la cosecante es el recíproco, es decir, r sobre x, y x debe ser distinto de 0. El recíproco de la tangente se llama cotangente, y si la tangente es y sobre x, aquí la cotangente es x sobre y distinto de 0. De estas definiciones es importante aclarar que aquí en seno de teta y en coseno de teta no especificamos r distinto de 0, porque recuerden que r siempre va a ser mayor que 0. ¿Cómo encontramos a r? A r lo vamos a encontrar con una aplicación del teorema de Pitágoras. Observen que aquí aparece un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí está apareciendo un triángulo rectángulo. Aquí aparece un triángulo que es rectángulo. Y esta distancia desde acá hasta acá es precisamente la componente en x del punto, ¿cierto? La componente en x del punto. Y esta distancia desde acá hasta acá es la componente en y del punto. Fíjense que ya x y y pueden tomar, en este caso, valores positivos o negativos dependiendo del cuadrante donde caigan. Ahorita analizamos un poquito eso. Si analizamos este triángulo rectángulo, entonces tengo un triángulo rectángulo con catetos x y y e hipotenusa r. La hipotenusa sí va a ser positiva, pero x y y pueden ser positivos o negativos dependiendo del cuadrante donde caiga. Ahora, según el teorema de Pitágoras, lo que tengo para ese triangulito de allí es lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que nos afirma el teorema de Pitágoras. Si despejan a r, obtienen que r es igual a más o menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Habíamos dicho más o menos. Sin embargo, como estamos suponiendo que r siempre va a ser positivo, entonces siempre me quedo con la parte positiva de esa raíz cuadrada. R es la distancia, como ustedes notan, al origen de ese punto, o lo que es lo mismo, el radio de esa circunferencia. Entonces, cada vez que me den dos puntos, es fácil obtener R. Y cada vez que me den un punto, tiene sus dos coordenadas X y Y, y es fácil obtener a R a partir de X y Y. Muy bien. Si esto está claro, entonces podremos, disculpen, encontrar los valores de las funciones trigonométricas para un ángulo θ que se encuentra en posición estándar, cuyo lado terminal pasa por un punto que tiene coordenadas -4, -3. Entonces lo que tengo yo es un ángulo que se encuentra en posición estándar. Vamos a dibujar aquí el ángulo. Digamos que aquí este es el eje X y este es el eje Y. Y para que hagamos el dibujo del ángulo, recuerden que es un ángulo que se encuentra en posición estándar. El lado inicial debe coincidir
con el eje positivo de las X. Y el lado terminal debe pasar por el punto que tiene coordenadas menos 4, menos 3, es decir, menos 4 en X, digamos que este numerito de acá es menos 4 en X, y en Y menos 3, digamos que este es menos 3. Este punto de acá, este punto P, tiene coordenadas menos 4, menos 3. Y por este punto va a pasar el lado terminal. El lado terminal debe pasar por ese punto. ¿Bien? Bueno, entonces como ustedes observan aquí, aparece R, ya aparece esta distancia al origen. Y a partir de ahí podría trazarse entonces una circunferencia. Bueno, y me disculpan, voy a tratar de organizar un poquito esta circunferencia que pasa por, ¿no? Digamos que esto es una circunferencia y está bien centradita. Y este punto entonces, como ustedes ven, me sirve para generar este radio de esta circunferencia. Muy bien, estamos hablando entonces de este ángulo θ. Me están diciendo, necesito un ángulo θ, y ese ángulo θ tiene el lado inicial, que se corresponde con el eje positivo de las X, y el lado terminal tiene la característica de que pasa por ese punto con esas coordenadas. Muy bien. Nos hace falta entonces encontrar quién es R para encontrar seno, coseno y tangente y sus recíprocas. Obtengamos a R. Recuerden, R es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, es decir, menos 4, con signo y todo, elevado al cuadrado, más la componente en Y, que es esta, menos 3, elevado al cuadrado. Lo que tenemos es esto, que R es igual a la raíz cuadrada de menos 4 por menos 4, 16, menos 3 por menos 3, 9, sería igual a la raíz cuadrada de 25. Recuerden que nos estamos quedando solo con la parte positiva de esta raíz. La raíz cuadrada de 25 es 5. Bien, recordemos, X es igual a menos 4, Y es igual a menos 3. Y R, lo acabamos de encontrar, es igual a 5. Ya con eso podemos encontrar todas las funciones trigonométricas de ese ángulo θ. El seno de θ, recuerden, se define como el cociente entre la componente en Y sobre R. Componente en Y es menos 3 sobre R, 5. El seno de ese ángulo θ es menos 3/5. Fíjense que ya empiezan a aparecer senos negativos. Bien. Encontremos el coseno de θ. El coseno de θ es el cociente entre la componente en X, que es menos 4, sobre R, que es 5. La tangente de θ es el cociente entre la componente en Y, que es menos 3, sobre la componente en X, que es menos 4. Menos entre menos da más. Quiere decir que la tangente de ese ángulo es positiva. Listo. Ahora que ya encontramos las tres principales, que son seno, coseno y tangente, podemos encontrar el seno y coseno y la tangente de las recíprocas de cada una de ellas. Si seno de θ es menos 3/5, la cosecante de θ, que es su recíproco, es igual a 5 entre menos 3. O si quieren lo escriben así, menos 5 tercios, que es el recíproco de menos 3/5. El recíproco del coseno se llama secante. La secante de θ es igual a menos 5 cuartos, es el recíproco de menos 4/5. Y la función recíproca de la tangente, que se llama cotangente, la cotangente de θ es el recíproco de 3 cuartos.
es decir, 4 tercios. Obtuvimos entonces las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y las recíprocas de estas para el ángulo teta. También es importante notar algo, que este punto en el lado terminal no solo determina teta, sino también a ángulos coterminales con teta. Me explico. ¿Qué tal que no esté considerando a teta, sino a este ángulo, por ejemplo? Este ángulo de acá, negativo, llamémoslo gamma. Resulta que teta y gamma no son el mismo ángulo en principio, pero son coterminales. Claro, con este punto y con R estamos determinando no solo a teta, sino también a gamma. Fíjese que gamma se determina por el punto en el lado terminal, un punto cualquiera en el lado terminal, y me sirve este mismo. Quiere decir que el seno, el coseno y la tangente y sus recíprocas de gamma son las mismas que las de teta. Porque estamos definiendo seno, coseno y tangente a partir de un punto sobre el lado terminal, y tanto teta como gamma coinciden en el lado terminal y en el inicial, por cierto, son coterminales. Esto no es solo cierto para teta y gamma, sino para cualquier ángulo coterminal con ellos. Por ejemplo, consideremos este ángulo de acá, llamémoslo el ángulo phi. Este ángulo phi en principio no es igual a teta y a gamma, pero es coterminal con ellos, con teta y con gamma. Y fíjese que tiene el mismo punto, puedo utilizar el mismo punto en el lado terminal para definir las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Por otro lado, es importante notar que estos valores se van a obtener incluso si seleccionamos otro punto en el lado terminal. Digamos que no selecciono el punto con coordenadas -4, -3, sino que selecciono este punto. Bueno, desconozco las coordenadas precisas de este punto, pero este punto también está sobre el lado terminal y es mayor que 0. Es decir, R es mayor que 0, la distancia al origen sigue siendo mayor que 0. Este punto, llamémoslo Q, también me va a obtener los mismos valores para seno, coseno y tangente. El círculo es más pequeñito, pero la razón seno, la razón coseno, la razón tangente siguen siendo el mismo valor. Es decir, es independiente del punto que seleccione sobre el lado terminal, siempre que sea distinto del origen. Bien. Aquí es importante entonces que observemos algo. Las funciones trigonométricas definidas ya así, de forma circular, van a tener un signo dependiendo del cuadrante. Recordemos cómo se enumeran los cuadrantes. Cuando tenemos un sistema de coordenadas rectangulares como este, de coordenadas cartesianas como este, los ejes me parten el plano en 4 partes, cada una de esas partes la vamos a llamar cuadrante. Los vamos a enumerar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Primer cuadrante. En el primer cuadrante X y Y son positivas. Segundo, tercer, cuarto cuadrante. Observen, cuadrante 1, 2, 3, 4. En el primer cuadrante X y Y son positivas. En el segundo cuadrante Y es positiva pero X es negativa. En el tercer cuadrante tanto X como Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante Y es negativa y X es positiva. Ya que está claro cómo se enumeran los cuadrantes, 1, 2, 3, 4, vamos a analizar cuál es el signo, dependiendo de la función trigonométrica que estemos analizando en cada cuadrante. Hablemos primero de la función seno. Hacer el análisis del signo de la función seno es hacer el mismo análisis en la función cosecante, es análogo. Hagamos solo el análisis para el seno y veamos qué pasa. Recordemos primero la definición. Definimos seno de teta como el cociente entre la componente en Y de un punto sobre el lado terminal y la distancia al origen de ese punto sobre el lado terminal. Como ustedes pueden observar, el seno depende en signo de la Y. R siempre es positivo, recuerden, definimos a R de forma tal que siempre fuera positivo.
Por lo tanto, el seno de teta va a ser positivo o negativo o cero, dependiendo de y. Y es positivo ¿en qué cuadrantes? Y es positivo donde la y sea positiva. Recuerden que este es el eje y, este eje de acá es el eje y, y el seno va a ser positivo donde el eje y sea positivo, es decir, en los dos cuadrantes de arriba, que son el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Seno es positivo entonces en los cuadrantes 1 y 2. Y es negativo en los cuadrantes 3 y 4 porque la y que es negativa en esos dos cuadrantes, en los cuadrantes de abajo, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Lo mismo le va a pasar a la función cosecante. Bien, hablemos de la función coseno. Vamos a ver dónde es positiva y dónde es negativa. Recordemos la definición de coseno de teta. Coseno de teta igual al cociente entre x y r. X es la primera componente del punto sobre el lado terminal y r la distancia al origen de ese punto. R siempre es positivo, ¿cierto? R siempre es positivo. El coseno será positivo o negativo dependiendo de la x. Bien, observemos el coseno entonces donde va a ser positivo. El coseno va a ser positivo donde la x sea positiva y eso va a ocurrir en los cuadrantes 1 y 4. Fíjense que el eje x positivo es este de acá. Y el coseno va a ser positivo donde x sea positivo, es decir, en los cuadrantes 1 y 4. Es decir, este ángulo teta y este ángulo de acá nos van a dar cosenos positivos, porque la x es positiva en los cuadrantes 1 y 4. Este es el caso y este es el caso, donde vamos a tener coseno positivo. Lo mismo para la secante. Coseno positivo donde la x sea positiva, es decir, cuadrantes 1 y 4. En los cuadrantes 2 y 3 el coseno es negativo. ¿Por qué? Porque la x es negativa en esos cuadrantes 2 y 3. Es decir, este ángulo de acá y este ángulo de acá, como caen respectivamente en el segundo y en el tercer cuadrante, van a tener coseno negativo. Claro, la componente en x de esos dos ángulos va a ser negativa. Hablemos entonces de la tangente. Recordemos primero su definición. Definimos a la función tangente de teta como el cociente entre la componente en y del punto sobre el lado terminal sobre x, componente en x del punto sobre el lado terminal. Supongamos x distinto de 0 para evitar divisiones por 0. Ok, entonces, en este caso, la tangente va a ser positiva o negativa dependiendo tanto de los signos de x como de y. Observemos algo. Si x y y son positivos, la tangente va a ser positiva. Si x y y son negativos los dos, la tangente también es positiva. ¿Por qué? Porque menos entre menos da más. Es decir, si x y y tienen el mismo signo, la tangente va a ser positiva. Es decir, la tangente se va a hacer positiva donde x y y tengan el mismo signo. Si son positivos los dos, la tangente es positiva. Si son negativos los dos, la tangente es positiva. En otro caso, la tangente será negativa. De estos casos, entonces, la tangente ¿dónde va a ser positiva? En el primer cuadrante, donde x y y son positivos, y en el cuarto cuadrante, en este de acá, donde x y y son negativos. Tercer cuadrante, perdón, dije cuarto y era tercero. Entonces, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante tiene una característica de que la x y y tienen el mismo signo. Aquí positivo, positivo, aquí negativo, negativo. La tangente va a ser positiva entonces en los cuadrantes 1 y 3. Incluso la misma tablita nos pudo haber ayudado, fíjense. La tangente va a ser positiva donde el seno que depende de la y el coseno que depende de la x tengan el mismo signo. Aquí tienen el mismo signo, entonces la tangente es positiva. Tienen el mismo signo, en este caso es negativo los dos.
la tangente va a ser positiva. En los demás casos, la tangente será negativa. Por supuesto, porque X y Y tienen signos contrarios. Observemos esta tablita. Todas las funciones trigonométricas que estamos analizando son positivas. Vamos a hablar al principio de seno, coseno y tangente, pero recuerden que esto se puede extender también para las recíprocas, cosecante, secante y cotangente. Lo que le estaba diciendo, en el primer cuadrante todas son positivas. Todas, ¿cierto? Vamos a poner por aquí todas. En el segundo cuadrante, solo el seno. En el tercer cuadrante, solo la tangente. En el cuarto cuadrante, solo el coseno. Entonces, para recordar los signos, hay infinidad pues, de reglas mnemotécnicas para recordar cuáles son las funciones trigonométricas que son positivas dependiendo del cuadrante. Entonces, una reglita mnemotécnica que recuerdo yo del colegio es la siguiente: todos sentimos tantas cosas. Es una regla mnemotécnica para recordar dependiendo del cuadrante. En este caso lo estoy leyendo en orden, primero, segundo, tercero y cuarto, cuáles funciones trigonométricas son positivas. Entonces, en el primero todos, en el segundo seno, en el tercero tangente, en el cuarto el coseno. Entonces, todos sentimos tantas cosas. Bueno, hay infinidad de reglas mnemotécnicas para esto. Entonces ya sabemos que las funciones trigonométricas van a ser positivas, negativas, dependiendo del cuadrante donde caigan. Permítanme. Ya analizamos los cuadrantes, vamos a analizar qué pasa en los ejes entonces. Vamos a analizar qué pasa en los ejes y luego de que analicemos esto vamos a hacer algunos ejercicios. Para esto voy a analizar varios ángulos utilizando esta gráfica que tengo aquí. Bien. En principio voy a construir una circunferencia que sea unitaria, es decir, una circunferencia que tenga radio 1, pero igual podría seleccionar una circunferencia de radio cualquiera, siempre que esté centrada en el origen del sistema de coordenadas, no hay ningún problema. Entonces vamos a hablar del seno, del coseno y de la tangente de varios ángulos. Por ejemplo, del ángulo 0 grados o 0 radianes, en este caso estamos trabajando en radianes, pues, 0 radianes. Entonces hablemos de este ángulo de 0 radianes. Fíjense que este ángulo está denotando ninguna abertura, ¿cierto? No estoy haciendo ninguna abertura allí. Este punto, como ustedes ven, me sirve para distinguir el lado terminal del ángulo θ. Ese punto tiene coordenada en x1 y coordenada en y0, ¿cierto? Este punto me sirve para representar el lado terminal del ángulo θ igual a 0 grados. Bueno, no solo él, sino a todos los coterminales con él también, o 0 radianes, ¿cierto? Muy bien, entonces, ya tengo cuál es el valor de x, tengo cuál es el valor de y es fácil demostrar que la distancia al origen de ese puntico R es igual a 1 porque la circunferencia es unitaria, ¿cierto? Entonces digamos acá, R igual a 1. Muy bien. Podemos hablar entonces del seno de θ, del seno de 0. El seno de 0 va a ser igual a la componente en y, en este caso 0, sobre R, 0 sobre 1, da 0. Quiere decir que el seno del 0 es 0, ya lo sabíamos, ¿cierto? Que el 0 es notable. Hablemos del coseno. El coseno del mismo ángulo, el coseno de 0 radianes depende de la componente en x, que es 1 sobre R. 1 sobre 1 da 1. Esto ya lo sabíamos también. Perdón.
Hablemos de la tangente del cero. La tangente del cero, grados o radianes en este caso, la tangente del cero depende de la componente en y. La componente en y, perdón, iba a escribir cero. La componente en y es 0 sobre la componente en x, que es 1. Y 0 sobre 1 da 0. La tangente de 0 es 0. Ya sabemos entonces qué va a pasar en ese eje. Claro, eso no es cierto solo para 0, también es cierto para cualquier ángulo coterminal con 0. Por ejemplo, 2pi, si estamos trabajando en radianes, o 360 si estamos trabajando en grados. Digamos, menos 2 veces 2pi, o sea, menos 4pi. Este ángulo coterminal con 0 también tiene los mismos valores de seno, coseno y tangente. Ok, ya analizamos qué pasa con ese angulito y con todos sus coterminales. Ahora vamos a analizar este ángulo de menos pi medios. A ver, ¿quién es menos pi medios? Menos pi medios es este ángulo, ¿cierto? Estamos suponiendo siempre el lado inicial, el eje positivo de las x. Este es menos pi medios. Recuerden que pi medios se corresponde a un ángulo recto. En este caso, el ángulo sería negativo, menos pi medios. Este punto tiene componente en x 0, componente en y menos 1, y como estamos trabajando con una circunferencia unitaria, es fácil ver que este radio de esta circunferencia, esta distancia al origen de este punto, es de 1, positivo, siempre r positivo. Podemos entonces obtener el seno, coseno y tangente de menos pi medios y de paso de todos sus coterminales. Primero, empecemos con el seno. El seno de menos pi medios se define como la componente en y. En este caso, la componente en y es menos 1 sobre r, que es 1. Menos 1 sobre 1 da menos 1. Eso nos da el seno de menos pi medios. Obtengamos el coseno. Coseno de menos pi medios. Recuerden que el coseno de un ángulo se define como el cociente entre la componente en x, en este caso la componente en x es 0, y r es 1. 0 sobre 1 da 0. Ya lo esperábamos, ¿cierto? El coseno es 0. Sin embargo, hablemos de lo que le va a pasar a la función tangente en ese ángulo menos pi medios. Tratemos de sacar en principio la función tangente allí a ver qué le puede pasar a ese cociente. Vamos a ver si se puede. Tangente de menos pi medios. Recuerden que tangente de un ángulo se define como el cociente entre la componente en y sobre la componente en x. La componente en y es menos 1 y la componente en x es 0. En los reales no puedo dividir por 0, ¿cierto? Cuando se divide por 0, entonces, en los reales tenemos lo que se llama una indeterminada. Es decir, no le podemos sacar la tangente a menos pi medios. No se puede incluir menos pi medios dentro de los ángulos θ a la cual la función tangente se puede obtener. Entonces aquí voy a poner que la tangente de menos pi medios es una indeterminada. Ya lo esperábamos porque habíamos dicho, la tangente de un ángulo θ se define como el cociente entre la componente en y sobre la componente en x. Y en la misma definición habíamos dicho que x debe ser distinto de 0. Y aquí x es 0, como ustedes notan en la componente en x de ese punto. No podemos entonces calcular la tangente de menos pi medios. Menos pi medios no se puede incluir dentro de los ángulos θ a los cuales se les puede sacar la tangente porque x es igual a 0. Y no podemos permitir x igual a 0 en esta definición.
Hablemos entonces del ángulo pi. Ya analizamos este caso de acá, de menos pi medios. De hecho, apreciados estudiantes, los invitamos a que hagan este mismo ejercicio para las funciones recíprocas, es decir, para la función cosecante, secante y cotangente, a ver qué problemas les pueden aparecer allí. Hablemos del ángulo pi. El ángulo pi, como estamos trabajando en radianes, es este de acá. Este es un ángulo que mide pi radianes, un ángulo llano. En grados es 180 grados. Este ángulo pi, estamos tomando como referencia este punto sobre el lado terminal que tiene como coordenadas las siguientes: en x, menos 1, en y 0, y el radio de la circunferencia, que se corresponde con la distancia al origen de este puntico, es siempre 1, positivo. ¿Sí? Ahora, podemos calcular el seno, el coseno y la tangente de pi. Se puede hacer rápidamente. El seno de pi se define como el cociente entre la componente y, 0 sobre 1. 0 sobre 1 da 0. El coseno es el cociente entre la componente en x, que es menos 1, sobre 1. Menos 1 sobre 1 da menos 1. Y la tangente es el cociente entre la componente en y, 0, sobre la componente en x, que es menos 1. 0 sobre menos 1 da 0. Entonces fíjense que estas dos filas se parecen bastante. El seno de 0 radianes y de pi radianes, y no solo de pi, sino de todos los coterminales con pi, siempre es 0. Claro, es que aquí no hay componente en y el seno depende de la componente en en este eje x. La tangente también es 0, el coseno de 0 es 1, y de pi menos 1. Es fácil de ver. Calculemos entonces el de menos 3 pi medios. Menos 3 pi medios es este ángulo. Vamos a contar. Menos 3 pi medios es menos 3 veces pi medios. Quiere decir que el ángulo es negativo. Entonces aquí tengo una vez pi medios, 2 veces pi medios, 3 veces pi medios en dirección negativa. Este es el ángulo menos 3 pi medios. Tomamos este punto sobre la circunferencia unitaria en el lado terminal y ese punto tiene coordenadas 0 en x, 1 en y. Observen además que este ángulo de menos 3 pi medios es coterminal con el ángulo pi medios. Son coterminales, es decir, seno, coseno y tangente de menos 3 pi medios deben ser igual a seno, coseno y tangente de pi medios. Son coterminales. Bien, entonces, ya sabemos que el seno allí es 1, porque la distancia al origen de ese punto es 1 y el seno se define así: cociente entre la componente en y sobre r. Entonces 1 sobre 1 da 1. El coseno será 0 sobre 1. Da 0. Y la tangente tampoco está definida allí, porque x es igual a 0, ¿cierto? Como hayamos definido la tangente de θ como el cociente entre la componente en y sobre la componente en x, siempre que la componente en x fuera distinta de 0, tenemos nuevamente el problema de la división por 0 acá. Entonces acá también tenemos una indeterminada. De acá debemos sacar la siguiente conclusión: no se puede obtener la tangente de ángulos cuyo lado terminal caiga sobre el eje y, porque en el eje y la componente en x es 0 y habría que dividir por 0 allí, ¿cierto? Entonces no podemos sacar la tangente de, en este caso, menos 3 pi medios, que es coterminal con pi medios, es decir, ni de menos pi medios, ni de pi medios, ni de todos los ángulos coterminales a esos dos, porque estaríamos dividiendo por 0.
Muy bien, entonces vamos a dejar esta discusión hasta acá. Vamos a tomarnos unos 15 minutos de receso en los cuales los profesores van a resolver con ustedes el quiz que habíamos dejado propuesto en la clase anterior y luego de esto seguimos con algunos ejercicios. Nos vemos entonces. Bienvenidos, apreciados estudiantes y profesores. Continuemos con la clase de hoy. Ya que sabemos reconocer cuándo las funciones trigonométricas son positivas, negativas, cero, incluso cuándo no pueden definirse algunas de ellas, podemos resolver ya algunos ejercicios. Lo interesante de estas definiciones es que ya podemos definir seno, coseno, tangente y sus recíprocas para cualquier real teta siempre que no haya divisiones por cero, ¿cierto? Entonces vamos primero a resolver este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. Dado que la tangente de teta es igual a menos 5 cuartos y que el coseno es positivo, me dicen que encuentre seno de teta. Incluso podría encontrar las demás funciones. Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Nuevamente, dado que la tangente de teta es igual a menos 5 cuartos y que el coseno de teta es positivo, encontremos seno de teta. Aquí el signo ya empieza a cobrar importancia, el signo es importante. Vamos a resolver entonces este ejercicio. Al principio no sé en qué cuadrante se encuentra teta. Pero sí sé dos cosas. Primero, que la tangente de teta es negativa. Tangente de teta es menos 5 cuartos. Y la otra cosa que sé es que el coseno es positivo. Tengo que buscar un ángulo teta, un cuadrante donde teta tenga esas dos características, que la tangente sea negativa y que el coseno sea positivo. Subrayemos los cuadrantes donde la tangente sea negativa. Habíamos dicho, la tangente es negativa cuando los signos de x y y son distintos. Es decir, en el segundo cuadrante, donde la y es positiva y la x es negativa, tengo tangente negativa. Hemos dicho, en los cuadrantes 2 y 4 la tangente es negativa porque los signos de x y y no coinciden. Además, tengo que asegurar que el coseno sea positivo de ese mismo ángulo. Ya hemos dicho, el coseno es positivo donde la x sea positiva y el coseno es positivo en el cuadrante 1, donde la x es positiva, y en el cuadrante 4 también la x es positiva. Como observamos, el cuadrante que cumple con las dos características es este de acá, el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa y el coseno es positivo. Obtengamos entonces el seno de teta. Permítame, borro aquí un poquito. Perdón. Listo, entonces ya sé que teta está en ese cuarto cuadrante. Vamos a decir que el lado terminal pasa por aquí. Y podemos entonces construir este ángulo teta. Incluso podríamos suponer que teta es negativo, no importa. Lo importante es que teta pase por que haya un punto acá en el lado terminal. Bien. Y que el lado terminal sea este. Recuerden la definición que habíamos dado de la tangente de teta. La tangente de teta es igual a el cociente entre la componente en y sobre la componente en x siempre que la x sea distinto de 0. Es decir, que podríamos poner un punto cualquiera en el lado terminal que cumpla estas características. En este caso podríamos decir, bueno, pongamos un punto en el lado terminal con componente en x positiva 5, porque recuerden que el 5 es positivo acá en el eje x,
digamos que esto mide 5 unidades, y con componente en y menos 4. 5 entre menos 4 a menos 5 cuartos. Este es menos 4. Este punto que acabo de seleccionar es arbitrario, pude haber seleccionado cualquier otro punto, pero estoy aprovechando esta información que me están dando acá. Estoy aprovechando que la tangente de θ es igual a menos 5 cuartos y el cuadrante donde estoy aprovechando su numerador y su denominador para poner un punto en el lado terminal. Claro, estoy suponiendo que 5 me va a servir como componente en y y que menos 4 me va a servir como componente en x. Es decir, este punto tiene coordenadas menos 4 en x. Perdón, aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Permítanme, corrijo aquí el ejercicio, un par de pasitos. Resulta que erré la definición, pues, o sea, la definición es correcta, pero entonces estoy errando quién es x y quién es y. Estoy diciendo que la tangente de θ es y sobre x y que esa tangente es negativa. Es decir, podríamos suponer que menos 5 es la componente en y, ahí sí es correcto, y que 4 es la componente en x. Lo había hecho al contrario, disculpen por favor. Entonces, si yo supongo que menos 5 es la componente en y, ahí sí está correcta la tangente, y que la componente en x es 4, consideremos este ángulo θ. Bien, este punto tiene coordenadas en x, tiene coordenada 4 y en y menos 5. Y como ustedes pueden ver, este puntico me sirve perfectamente para la función tangente de θ. Tangente de θ es cociente entre la componente en y, que es negativa, menos 5, sobre la componente en x, que es 4, que es positiva. Ahí sí está correcto. Muy bien. ¿Qué nos hace falta entonces para encontrar el seno de θ o bien cualquier otra función trigonométrica para ese ángulo θ? Es sencillo. Ya tengo las dos componentes del punto, falta con encontrar la distancia al origen de ese punto, es decir, falta encontrar r. Y r es fácil de obtener. Es igual a la raíz cuadrada de la componente en x, que es 4, elevada al cuadrado, más la componente en y, que es menos 5, y se encuentra elevada al cuadrado. Bien. Entonces, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente, que r es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4, 16, más menos 5 por menos 5, da 25. Es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de, si no me equivoco, 41. Lo voy a dejar así indicado, raíz de 41, no vamos a utilizar aproximaciones decimales, sino que lo vamos a dejar de forma exacta allí, raíz de 41. Ya que tengo x igual a 4, que tengo y igual a menos 5, y que tengo a r igual a la raíz de 41, puedo encontrar cualquier función trigonométrica de las 6 que definimos. Me piden que encuentre exclusivamente a seno de θ. Y seno de θ, recuerden, está definido como el cociente entre la componente en y, en este caso menos 5, sobre r, raíz de 41. Verifiquemos que el coseno es positivo, aunque ya resolvimos el ejercicio. Vamos a verificar que el enunciado lo hayamos resuelto bien. El coseno de θ es el cociente entre la componente en x, que es 4, sobre r, que es raíz de 41. Y así, ustedes podrían obtener las demás funciones, cosecante, secante, la tangente ya la tienen, la cotangente. Muy bien. Vamos a resolver otros ejercicios para que verifiquemos si hemos comprendido estos conceptos de acá. Les traduzco un poquito lo que dice acá en esta diapositiva que nos quedó como feíto. Me dice, encuentre los valores exactos de seno de menos 390 grados. Fíjense que ya la definición de las funciones trigonométricas me permite calcular seno, coseno y tangente de ángulos positivos, negativos o cero, según sea el caso. Calculemos el seno de menos 390. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer.
es un ángulo negativo. Vamos a ver cómo nos va. Voy a poner aquí un sistema de coordenadas X y Y. Y vamos a ver dónde va a parar el lado terminal. Menos 390, como el ángulo es negativo, voy a empezar aquí, en esta dirección. Aquí tengo menos 360, ¿cierto? Aquí tengo menos 360 en esta dirección. Y le tengo que sumar 30 más. ¿Sí? Entonces fíjense lo que tengo yo aquí. Menos 360 hasta acá. Y le sumo otros menos 30. Ahí tengo menos 390. Entonces el lado terminal pasa por aquí. Ese sería el lado terminal. Bien. Estamos hablando del ángulo menos 390. Me están pidiendo que calcule el seno de ese ángulo. Podría hacer lo siguiente entonces para calcular el seno de ese ángulo. Podría decir que voy a poner una circunferencia unitaria acá, una circunferencia de radio 1, digamos. Entonces lo que tenemos ya es que este radio de acá mide 1. ¿Listo? Este radio de acá mide 1. Este radiecito mide 1. También es importante notar lo siguiente, que calcular el seno de menos 390 es equivalente a calcular el seno de menos 30, ¿o no? Porque son coterminales. Entonces, calcular el seno de menos 390 es equivalente a calcular el seno de menos 30 grados. Listo, entonces este ángulo de acá mide menos 30 grados. Para eso entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que calcular esta distancia de acá, tengo que calcular esta altura, que es negativa para poder calcular el seno, porque es que el seno depende de la coordenada en Y de este puntico que estamos poniendo en el lado terminal. Va a depender de esa coordenada en Y. Y debemos notar también que como el Y es negativo en este cuadrante, entonces el seno me va a dar negativo. Es importante notar que ese seno que vamos a obtener acá es un número negativo. Porque el seno depende de la Y y de R. Y en este caso, como la Y es negativa, el seno me va a dar negativo. Pero fíjense que calcular el seno de menos 30 es equivalente a calcular el seno de 30, pero cambiándole el signo. Ya, voy a poner por aquí el seno de 30. Vamos a poner otro lado terminal por acá. Y ya vamos a considerar este angulito de acá. Vamos a considerar este ángulo que mide 30 grados. Ese ángulo que mide 30 grados, si ustedes observan la distancia, esta alturita en Y, vamos a llamarla aquí, vamos a llamarla una altura Y, será igual a esta misma altura en Y. ¿Con qué diferencia? Que esta va a ser negativa y que esta va a ser positiva, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular entonces esta distancia, esta altura? Muy sencillo, esta altura la vamos a calcular con ayuda de la función seno, porque si este ángulo de acá mide 30 grados, vamos a considerar este triangulito que está en verde acá, si este ángulo de acá mide 30 grados y esta hipotenusa de acá mide 1, y este triángulo que aparece acá es rectángulo, es fácil encontrar cuánto mide este valor de acá. Hay que utilizar una función que relacione ese ángulo de 30 grados con esa hipotenusa de 1 y con el cateto opuesto. Si el cateto opuesto es, digamos, W, la función que relaciona esos tres elementos es la función seno. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, W, sobre hipotenusa 1, W entre 1, W. Y como el 30 es notable, el seno de 30 es 1/2, si lo recuerdan de hace algunas clases. Quiere decir que esta distancia de acá a acá mide 1/2.
Esta también debe medir 1/2, pero es negativa, es decir, menos 1/2. Por lo tanto, el seno de menos 30 grados, que es el que estamos calculando, de menos 390, que es el enunciado original, será igual a cociente entre la componente en y, ya la encontraron, la componente en y es menos 1/2, sobre r, y r es 1. Lo que tenemos entonces es que seno de menos 390 es igual a seno de menos 30, que es igual a menos, ya lo sabíamos, 1/2. En la próxima clase veremos que en general la función seno tiene esta característica. Seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Es decir, que lo que tenemos acá es que seno de menos 30 grados, como ustedes observaron ahí de la gráfica, es igual a menos seno de 30. Eso es lo que acabamos de evidenciar ahí gráficamente. Y como el seno de 30 es 1/2, esto me da menos 1/2. Eso lo veremos con una propiedad en la próxima clase. Calculemos, les sugiero de tarea, que ustedes calculen el coseno de 13 pi sextos. Yo voy a calcular con ustedes la tangente de 7 pi sextos. Les dejo de tareita que ustedes calculen con técnicas similares a esta cuánto les da el coseno de 13 pi sextos. Calculemos la tangente de 7 pi sextos, a ver cuánto nos da. Permítanme, borro aquí, o más bien hagámoslo aquí en el tablero de ejercicios. Calculemos la tangente del ángulo 7 pi sextos, es 7 veces pi sextos. Lo voy a tratar de dibujar o de esquematizar acá. Digamos que aquí tengo un sistema de ejes coordenados X y Y. Y vamos a ver qué pasa con el ángulo 7 pi sextos. Voy a tratar de hacerme entender primero con algo, una particularidad de esta suma. Notemos que 7 pi sextos podría escribirse de esta forma, como 6 veces pi sextos más pi sextos. ¿Cierto? Ahí tengo 7 veces pi sextos. 6 pi sextos más pi sextos es 7 pi sextos. Si simplifican ese 6 pi sextos, eso les da pi. Es decir, que 7 pi sextos es pi sextos más un llano. Pi sextos más un llano. Entonces lo que tenemos es algo como esto. Aquí tengo pi sextos, supongamos que este ángulo mide pi sextos. Bien, este ángulo mide pi sextos, voy a trazar acá esta lineecita como guía. Este es pi sextos, bien. Y si le suman un llano, el ángulo les queda acá. Pi sextos más un llano, el ángulo les queda aquí. Listo. 7 pi sextos. Ese es el ángulo que nos interesa. 7 pi sextos. Por aquí tengo pi más pi sextos, 7 pi sextos. Muy bien. Ahora lo que me están pidiendo es que calcule precisamente la tangente de 7 pi sextos. Para eso me voy a basar en la tangente de pi sextos. ¿Cuál es la justificación? La siguiente. Este ángulo mide pi sextos. Si pongo un punto acá con coordenadas X y Y, incluso desconozco en principio cuáles son esas coordenadas, pero pongámoslas acá, con coordenadas X y Y, sería fácil obtenerlas a partir de una aplicación de la función, de la definición de la función tangente, ¿cierto? Si ustedes seleccionan, por decir algo, este radio 1, esta distancia desde acá del origen a este punto con coordenadas X y Y, es muy fácil obtener quién es X, quién es Y, y se podría obtener fácilmente cuál es la tangente de pi sextos. Recuerden que estamos trabajando con un círculo de radio 1. Entonces, vamos a ver, no lo voy a dibujar porque muy seguramente no me va a dar,
Pero si ustedes dibujan un círculo con radio 1, acá aparece otro puntico. Vamos a llamar a este puntico menos x, menos y, por supuesto. Dado que yo sumé un ángulo llano acá a pi sextos, este punto acá, que también tiene radio 1, va a pasar por las coordenadas menos x, menos y. Es decir, este punto, por decirlo de una forma más bien informal, este punto y este punto son como las antípodas el uno del otro. Fíjense que esta distancia desde acá hasta acá es 1 y esta desde acá hasta acá es 1. Si este punto tiene coordenadas x, y, por el momento las desconozco, ahorita las voy a encontrar, yo puedo decir cuáles son las coordenadas de este punto. Serán las mismas de acá, x y y, pero cambiando el signo. Serán menos x, menos y. ¿Cuál es la justificación? Y acá he sumado un ángulo llano. Acá tengo pi sextos, sumo un llano, este punto va a tener esas coordenadas, menos x, menos y. Hablemos entonces de la tangente de pi sextos, y es la tangente de 7 pi sextos. Como ustedes recuerdan, la tangente de pi sextos, en este caso, se define como el cociente entre y x, ¿cierto? La componente en y sobre la componente en x de ese punto. Para todos debe quedar claro eso hasta allí. La componente en y la componente en x de ese punto. Sin embargo, ¿qué pasa con la tangente de 7 pi sextos? La tangente de 7 pi sextos va a depender entonces de este punto de acá que tiene coordenadas menos x, menos y. Entonces será igual a la componente en y de ese punto, que es menos y, sobre la componente en x de ese punto, que es menos x. Y como ya lo sabemos, menos y sobre menos x, menos entre menos da más. Entonces aquí lo que tengo es y sobre x. Lo que acabamos de ver es que la tangente de pi sextos es igual a la tangente de 7 pi sextos. O sea, calculemos la tangente de pi sextos. Porque yo ya sé que la tangente de 7 pi sextos de este ángulo que es pi sextos más el llano es la misma. ¿Sí? Calculemos entonces la tangente de pi sextos. Dado que aquí tengo, pi sextos es notable, ¿cierto? Ustedes lo recuerdan de hace como 2 clases. Pero aún así, si este ángulo de acá es de pi sextos, este triángulo es rectángulo, la hipotenusa mide 1 y este punto tiene coordenadas x, y. Es fácil de ver que este cateto opuesto mide y este cateto adyacente mide x. Necesito una función trigonométrica que relacione a pi sextos con x con 1. Pi sextos, cateto adyacente, hipotenusa. La función que lo hace se llama coseno. Coseno de pi sextos es igual a x sobre 1, que es x. Y pi sextos es notable. El coseno de pi sextos, como ustedes lo recuerdan, es el coseno de 30 grados, es la raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que esta componente en x mide raíz de 3 sobre 2 y esta componente en x del otro ángulo mide menos raíz de 3 sobre 2. Ahora, usando el mismo triangulito, vamos a calcular cuánto mide y. Necesito una función trigonométrica que me relacione a pi sextos con y, cateto opuesto, y 1, hipotenusa. Esa función es seno. Tengo que el seno de pi sextos es igual a cateto opuesto y sobre hipotenusa 1, y sobre 1 da y. Pi sexto se corresponde a 30 grados, el seno de 30 es 1/2. Eso lo obtuvimos hace como 2 clases. Quiere decir que la componente en y de este punto es 1/2 y esta componente de acá es menos 1/2.
como ya dijimos, calcular la tangente de 7 pi sextos es equivalente a calcular la tangente de pi sextos. Eso es igual a componente en y es un medio, sobre la componente en x, que es raíz de 3 sobre 2. O incluso, si lo desean así, tangente de 7 pi sextos es la componente en x, pero de este punto. Es componente en y, pero de este punto. Entonces le da menos un medio sobre menos raíz de 3 sobre 2. Menos entre menos da más. Esta es la componente en y, esta es la componente en x. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? 1 por 2, 2. 2 por raíz de 3, y podemos cancelar este 2 con este 2. Tenemos entonces que la tangente de 7 pi sextos, que es igual a la tangente de pi sextos, ya acabamos de ver por qué, es igual a 1 sobre raíz de 3. Si quieren dejan la respuesta así, o si quieren racionalizan, multiplicando por raíz de 3 en el numerador y el denominador, y esto da raíz de 3 sobre 3, pero insisto, pueden dejar su respuesta indicada aquí. Entonces ya calculamos la tangente de 7 pi sextos. ¿Cómo? Ya sabíamos que pi sexto era notable y nos ayudamos de eso. La parte tal vez más importante es detectar que 7 pi sextos tiene la misma tangente que pi sextos. Esto nos va a servir mucho en la clase siguiente porque vamos a ver que hay dos ángulos no coterminales que tienen el mismo valor de la función tangente. Pi sextos y 7 pi sextos, por ejemplo, no son coterminales y cuando le calcula la tangente de esos dos ángulos obtienes el mismo valor. Les dejo entonces propuesto el otro ejercicio. Vamos a continuar con más ejercicios de la clase. Hablemos ahora de identidades fundamentales que involucran funciones trigonométricas y caemos rápidamente a unos ejercicios. De forma más bien informal definimos identidad como una igualdad de dos expresiones matemáticas. Lucen distinto, pero cuando usted reemplaza por los valores de las variables que aparecen allí, sin importar cuál sea el valor, siempre obtiene el mismo resultado. A manera de ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando teníamos x al cuadrado menos 1, otra forma de escribir eso es decir x más 1 por x menos 1. Es una diferencia de cuadrados, si lo recuerdan. Esto es cierto para todo valor de x. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una identidad. No importa cuál sea el valor de x que usted utilice acá, si lo reemplaza por el mismo valor acá, siempre va a obtener el mismo resultado. Como eso se da siempre, decimos que tenemos una identidad. Es común esta notación. Algunos autores utilizan una tercera lineecita acá para indicar que esto es cierto siempre, que es una identidad para todo valor de x. Nosotros lo omitiremos siempre que esté claro que estemos tratando con una identidad. Entonces, uno de los usos de ese símbolo igual es para dar a entender o para representar identidades. Veamos algunas que son trigonométricas. Por ejemplo, una de estas me dice que la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y eso es cierto para todo valor de teta que sea válido, que no induzca divisiones por cero. Bien. Aquí aparecen otras listicas de identidades que se llaman identidades pitagóricas. Ahorita vemos de dónde se obtienen. Esta es bastante útil, que me dice que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo siempre me va a dar 1, sin importar cuál sea el ángulo. Estas dos que siguen están relacionadas con esa identidad. Las otras tres que aparecen aquí abajo, lo que están haciendo es resaltando el hecho de que la función cosecante y la función seno son recíprocas la una de la otra. Secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta porque la una es la recíproca de la otra. Y lo mismo con la cotangente. Cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta porque la una es recíproca de la otra. Vamos a justificar por qué la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Empecemos por ahí. Primero,
Vamos a verificar por qué la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Es igual se entiende como identidad, en el sentido de las identidades. Para eso voy a partir de las definiciones de seno de teta y coseno de teta. Veamos entonces cuánto da el cociente entre seno de teta y coseno de teta. Por definición, seno de teta es el cociente entre la componente en y sobre r y coseno de teta es componente en x sobre r. Recuerden que estamos hablando de un ángulo teta dado un punto con coordenadas x y distancia al origen r. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer este producto y por r sobre r por x. Como r es distinto de 0, cancelo y obtengo y sobre x. Importante anotar que x debe ser distinto de 0. Y esta es precisamente la definición de la función tangente, ¿o no? Habíamos dicho que la función tangente de teta se define como el cociente entre componente en y sobre componente en x para x distinto de 0. Entonces acabamos de demostrar que seno de teta sobre coseno de teta siempre es igual a la tangente de teta, por supuesto, para x distinto de 0. Hablemos de las otras identidades que se llaman pitagóricas. Para hablar de las identidades pitagóricas es importante entonces hablar del teorema de Pitágoras en este contexto de aquí. Pongamos que aquí tengo un sistema de coordenadas x y y. Voy a poner un punto sobre el lado terminal. Vamos a poner un punto aquí sobre el lado terminal. Y este punto, digamos que tiene coordenadas x y y. Con ese punto sobre el lado terminal se define el ángulo teta. Un ángulo que se encuentra en posición estándar. Como ustedes pueden ver, aquí aparece un triángulo rectángulo. Esta distancia de acá mide x y esta distancia de acá mide y. Y digamos que r es el radio de la circunferencia, la distancia al origen de ese punto. Aquí aplica entonces también el teorema de Pitágoras, pero hay que tener en cuenta que x y y pueden tomar valores positivos, negativos o incluso 0 también. ¿Cierto? En este ejemplo concreto x es negativo, y es positivo, pero en general x y y pueden tomar valores positivos, negativos o 0. Aquí se cumple entonces el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, voy a demostrar la primera identidad pitagórica. Dado que r al cuadrado es distinto de 0, puedo dividir por r al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Y me queda así. R al cuadrado sobre r al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre r al cuadrado más y al cuadrado sobre r al cuadrado. Dado que r es distinto de 0, r al cuadrado sobre r al cuadrado da 1, y aplicando propiedades de las potencias, aquí lo que tengo es x sobre r al cuadrado más y sobre r al cuadrado. En términos de teta, recordemos que x sobre r es la definición de coseno de teta. Entonces aquí tengo que esto es 1 es igual a coseno de teta, todo esto al cuadrado, más y sobre r. Estamos hablando de este ángulo teta, y y sobre r es la definición del seno de teta. Entonces aquí tengo seno de teta también al cuadrado. A manera de notación, podríamos poner este 2, en lugar de ponerlo acá,
que es como se acostumbra. Entonces podríamos decir que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, la suma es conmutativa, ¿cierto? No importa el orden en que escriba los sumandos, es igual a 1. Esto es cierto para todo valor de teta, es una identidad. Tenemos que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo es igual a 1. Esta identidad se demostró dividiendo en ambos lados por r al cuadrado. Pero usted podría demostrar identidades análogas si divide, por ejemplo, por x al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Si divide por x al cuadrado suponiendo x distinto de 0 en ambos lados de la igualdad, obtienen otra de las identidades que aparecen en la lista. Los invito a que obtengan cuál es esa identidad suponiendo x distinto de 0. Por otro lado, si ustedes en esta misma identidad, en esta misma propiedad que se llama teorema de Pitágoras, dividen en ambos lados de la igualdad por y, obtienen esta expresión, r al cuadrado sobre y al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre y al cuadrado más y al cuadrado sobre y al cuadrado, suponiendo y distinto de 0. Si ustedes hacen eso, obtienen otra identidad de la lista. Estas son las identidades que se llaman identidades pitagóricas. Ya demostramos esta identidad, que es una identidad para la función tangente que relaciona seno, coseno y tangente. Demostramos esta pitagórica, que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta da 1. Y las otras dos que ustedes van a demostrar son esta y esta. Los invito a que descubran cuál es. Bien, aplicando una técnica similar a la que utilizamos para demostrar que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Estas identidades no las voy a demostrar, pero ustedes podrían hacerlo directamente a partir de las definiciones y constatar así que la cosecante y el seno son las recíprocas una de la otra. Recíprocas, no inversas, ¿bien? Recíprocas. Secante de teta y coseno de teta son recíprocas y cotangente de teta y tangente de teta son recíprocas. Estas son algunas identidades que se conocen como identidades fundamentales. Bien. Este ejercicio ya lo hicimos. Por medio de funciones circulares obtenga las identidades pitagóricas para las identidades 2, 3 y 4. Hicimos la identidad 2 que aparecía en la tabla anterior. Demuestren ustedes con las pistas que ya les di la identidad 3 y 4. Vamos a resolver este ejemplo, que es un ejemplo bastante ilustrativo. En este ejemplo me piden que calcule, me dicen cuál es el coseno de un ángulo, ¿bien? Están diciendo que el coseno de un ángulo es 1/3. Les traduzco lo que aparece allí, está un poquito borroso. El coseno de alfa es 1/3. Además me dicen que ese ángulo alfa está entre 270 grados y 360 grados. Ahora me dicen que hallemos los valores de las demás funciones trigonométricas, los demás son 6 las que definimos, es decir que hace falta encontrar 5, por medio de identidades fundamentales. Es decir, no haciendo uso de grafiquitas como hemos hecho hasta el momento, sino ayudándonos de identidades fundamentales, que es otra vía de llegar también a las soluciones. Transcribamos lo que me están preguntando en el ejercicio. Me están diciendo que el coseno de alfa es igual a 1/3. El coseno entonces es positivo. Bien, el coseno es positivo. Vamos a ponerlo por acá. Coseno de alfa es positivo. Recordemos dónde es positivo el coseno. El coseno es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4, donde la componente en X de los puntos en esos cuadrantes siempre es positiva. Sin embargo, me están diciendo lo siguiente. Tenga en cuenta que alfa es un ángulo que se encuentra entre 270 grados y 360 grados. Es decir, de una vez me están diciendo ya cuál es el cuadrante. No es el primer cuadrante, es el cuarto cuadrante. Noten que este es el ángulo de 270 grados y este es el ángulo de 360 grados. Entre 270 y 360 están haciendo referencia al cuadrante 4. Por lo tanto,
vamos a hacer el análisis sobre el cuadrante 4. Me dicen que obtenga los demás valores de las demás funciones trigonométricas. Pues bien, si coseno de alfa es igual a 1/3, podríamos encontrar rápidamente cuál es su función recíproca. La función recíproca del coseno se llama secante, y secante de alfa, recíproco del coseno, es igual al recíproco de 1/3. El recíproco de 1/3 es 3. Coseno y secante en el cuarto cuadrante son positivos. Muy bien, ahora, ya que tengo 2, la que me dieron en el enunciado, y la recíproca, necesito encontrar seno y su recíproca, que se llama cosecante, tangente y su recíproca, que se llama cotangente. Vamos a encontrar entonces el seno. Para eso necesito una identidad. Necesito una identidad que me ayude a obtener el seno, dada la información que ya tengo, es decir, dado que ya tengo el coseno y la secante. Necesito una identidad que me relacione seno y coseno. La acabamos de demostrar. Dijimos que seno al cuadrado de teta, en este caso será alfa, el ángulo que estamos analizando, más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y esta es la identidad que necesito. Porque ya tengo el coseno, basta despejar el seno. Es decir, lo que tengo es que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y si sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, obtengo lo siguiente, que seno de alfa es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Bien, yo ya sé cuánto vale el coseno de alfa, que es 1/3. Quiere decir esto que el seno de alfa es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 1/3 al cuadrado. 1/3 al cuadrado es 1/9. Y si ustedes simplifican, 1 menos 1/9 les da 8/9. Hagan la operación. Les da 8/9. La raíz cuadrada del 9 es 3. Entonces puedo sacar el 3 de esa raíz. Y la raíz cuadrada del 8, recuerden que 8 es 2 a la 3, les da 2 raíz de 2. Los invito a que hagan esta simplificación que estoy haciendo aquí. Muy bien, tengo dos posibilidades, que el seno sea positivo o negativo, pero estamos hablando del cuarto cuadrante. ¿Cómo es el seno en el cuarto cuadrante? Como sea la componente en y en ese cuadrante. Y esa componente en y es negativa. Por lo tanto, me va a quedar con solo la solución negativa de allí. ¿Por qué? Porque en el cuarto cuadrante el seno es negativo, de donde el seno de alfa es igual a menos 2 veces raíz de 2 sobre 3. De nuevo, los invito a que simplifiquen bien esta expresión, más o menos la raíz cuadrada de 8/9, y se van a dar cuenta que eso es 2 raíz de 2 sobre 3. Muy fácil obtener el recíproco del seno, que se llama cosecante. La cosecante de alfa es el recíproco de esta expresión y es menos 3 veces 2 raíz de 2. Es el recíproco. Ya si ustedes desean, racionalicen, multipliquen por raíz de 2 en el numerador y en el denominador, y queda racionalizada la expresión, pero lo podrían dejar así. Falta la tangente, pero la tangente es muy fácil de encontrar cuando tenemos el seno y el coseno. Tangente de alfa es el cociente entre seno de alfa y coseno de alfa. Y como ambos los tengo entonces que esto es igual a seno de alfa, que es menos 2 raíz de 2 sobre 3, sobre el coseno de alfa, que ya lo dan en el enunciado, que es 1/3. Simplificamos esto un poco, esto me queda menos 2 raíz de 2 por 3. ¿Qué fue lo que hice? Multipliqué este por este, sobre el producto de este por este. 3 por 1, 3.
cancelo este 3 de arriba con este 3 de abajo, quiere decir que la tangente es igual a menos 2 raíz de 2. Y como ustedes pueden verificar, la tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Como ya tengo la tangente, es fácil encontrar la cotangente. Cotangente de alfa es el recíproco de la tangente. Es decir, es 1 sobre lo que dio la tangente. Y la tangente dio menos 2 raíz de 2. No está de más recordar que el recíproco de 3 es 1/3, que el recíproco de 4/5 es 5/4. Y así, el recíproco entonces de menos 2 raíz de 2 es 1 sobre menos 2 raíz de 2, y si lo desean pueden racionalizar. Entonces aquí tenemos una vía para encontrar todas las funciones trigonométricas a partir de identidades. Gráficamente también nos pudimos haber ayudado construyendo un triángulo en el cuarto cuadrante donde el coseno nos diera 1/3. Es decir, aquí ya está resuelto el ejercicio ayudándonos de identidades fundamentales tal como lo pide el ejercicio. Pero ustedes también podrían haber resuelto el ejercicio poniendo un ángulo en el cuarto cuadrante de este modo. Digamos que este ángulo que van a poner aquí en el cuadrante es un ángulo tal que el coseno da 1/3. Como el coseno depende de la componente en x y de la hipotenusa, ustedes podrían suponer que van a crear un triángulo rectángulo. Ustedes le están diciendo que coseno, bueno, no era teta, en el ejercicio era alfa, discúlpenme. Coseno de alfa es igual a 1/3. Entonces, ustedes podrían suponer, listo, como el coseno depende de la componente en x y de la hipotenusa, podemos crear un triángulo arbitrario que tenga cateto adyacente 1 e hipotenusa 3. ¿Cierto? Porque coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y con ayuda del teorema de Pitágoras, ustedes podrían encontrar y. Y ahí podrían encontrar, ya con y, seno, tangente, las que hagan falta. Bien, esa es otra forma, un poquito más gráfica. Es decir, el punto que seleccionamos sobre el lado terminal tiene coordenada en x 1 y coordenada en y por encontrar, utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien, jóvenes, acá en las diapositivas ustedes pueden observar otros ejercicios de aplicación de estas propiedades que vimos hoy. Por ejemplo, les voy a traducir lo que dice en este enunciado. Empleando identidades trigonométricas fundamentales, las 7 que vimos ahorita, encuentre los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo alfa si sabemos que la cosecante es igual a 7 y que el coseno es negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la misma técnica que en el ejercicio anterior. Los invitamos a que resuelvan este ejercicio para que practiquen. Un ejercicio interesante que podrían ustedes debatir en clase puede ser el siguiente. Exprese todas las funciones trigonométricas en términos de tangente de alfa. Les doy la primera. Tangente de alfa es igual a tangente de alfa. Escribieron tangente de alfa en términos de tangente de alfa. ¿Qué hace falta? Que escriban cotangente de alfa en términos de la tangente, solo con la función tangente. ¿Qué hace falta? Que escriban seno de alfa solo en términos de la función tangente. Y si tienen seno de alfa, pueden encontrar la cosecante de alfa en términos de la tangente. Que encuentren coseno de alfa en términos de la tangente, y si encuentran coseno de alfa, secante de alfa, o viceversa, si encuentran secante de alfa, coseno de alfa. Mi interés es que secante de alfa sea igual a cierta expresión, en donde esa expresión, la única función trigonométrica que pueda aparecer es la función tangente. Es decir, este lado derecho solo pueden aparecer tangentes, como en este ejemplo trivial que puse aquí. Cotangente de alfa, vea, se los escribo en términos de la tangente. 1 sobre tangente de alfa. ¿Cierto? Porque es que la cotangente y tangente son recíprocas la una de la otra. Fíjense que aquí en el lado derecho solo aparecen funciones tangente. Es lo que quiero que hagan también con seno, cosecante, coseno y secante. Es un ejercicio interesante que podrían ustedes discutir en clase. Y para finalizar la clase de hoy, vamos a terminar con este ejercicio.
Me piden que calculemos secante de un ángulo beta menos cosecante de beta dada cierta información. Lo que me dicen es que la tangente de beta es igual a 1. Dado que la tangente de beta es igual a 1, vamos a ver, cuánto nos da secante de beta menos cosecante de beta. Partamos entonces de lo que me están dando. Me están diciendo que la tangente de beta es igual a 1. Si la tangente de beta es igual a 1, podríamos reemplazar a tangente de beta por la identidad de la función tangente, que dice que tangente de beta es igual a seno de beta sobre coseno de beta, ¿cierto? Esa es una de las identidades. Tangente de beta es igual a seno de beta sobre coseno de beta. Y sabemos que, según el enunciado, eso es igual a 1. La tangente, sino que aquí está escrita de otra forma, es igual a 1. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este seno de beta que aparece acá en el numerador, lo voy a poner a dividir acá, porque está multiplicando en el lado izquierdo, pasa a dividir al lado derecho. Me queda de la siguiente forma. 1 sobre coseno de beta es igual a 1 sobre seno de beta. En caso de que quieran deshacer lo que acabo de hacer, es muy fácil. Este seno de beta divide en el lado derecho, pasa a multiplicar en el lado izquierdo. Recuerden que 1 sobre coseno de beta es el recíproco del coseno, y el recíproco del coseno se llama secante. Entonces, lo que tengo en el lado izquierdo es la secante de beta, y lo que tengo en el lado derecho es el recíproco del seno, que se llama cosecante de beta. Cosecante de beta. Dado que cosecante de beta suma en el lado derecho, pasa a restar al lado izquierdo. Tengo que la secante de beta menos la cosecante de beta es igual a 0. ¿Por qué me estaban preguntando? ¿Por cuánto me daba esta resta? Secante de beta menos cosecante de beta, ya lo obtuve. Secante de beta menos cosecante de beta es igual a 0. No es la única forma de resolver este ejercicio. Por ejemplo, ustedes podrían decir, a partir de esta observación que tenemos acá, podrían decir entonces que el seno de beta es igual a coseno de beta. Claro. Porque tenemos entonces que este coseno de beta que divide pasa a multiplicar al lado derecho. Guardo esto por acá. Seno de beta es igual a coseno de beta. Lo que tienen que hacer entonces es escribir secante de beta y cosecante de beta en términos de senos y cosenos. Y dado que el seno de beta es igual a coseno de beta, hagan la resta y les va a dar 0 también. Es decir, hay muchas formas de resolver estos ejercicios. Hay muchas formas de verificar identidades trigonométricas dependiendo, por ejemplo, del tipo de identidades que nosotros utilicemos, etc. Hay múltiples formas de resolver estos ejercicios que involucran identidades trigonométricas y trigonometría del círculo. Les solicitamos muy amablemente a los estudiantes que por favor traten de resolver los ejercicios que dejamos abiertos en la clase de hoy, porque es indispensable que dominen este tema para lo que viene en la próxima clase. Porque en la próxima clase haremos una continuación de lo que vimos en la clase de hoy. Vamos a ver unas propiedades que tienen las funciones seno, coseno y tangente, como por ejemplo su periodicidad, su paridad o simetría. Vamos a hablar de su dominio y su rango y de la gráfica de esas funciones. Para eso entonces es indispensable que dominemos los conceptos que vimos en la clase de hoy. Además, haremos un procedimiento muy interesante con funciones trigonométricas, y es que verificaremos si aparece una identidad o no. Dada una expresión que involucre expresiones trigonométricas, vamos a verificar si esa expresión es una identidad o no es una identidad. A eso nos dedicaremos pues ampliamente en la próxima clase. Gracias por su presencia en clase. Si tienen alguna pregunta, por favor nos la hacen llegar y la estaremos resolviendo cuanto antes. Que estén muy bien. Hasta luego.